Hola, ¿cómo estás? Quien te saluda es Marco Cáceda. Estamos acá en Punto y Coma una vez más. Estamos bien contentos. Dios te bendiga en este día. Y tenemos un invitado especial en el día de hoy, que es nuestro amigo Mariano González Solís. Mariano, dale un saludo a nuestros televidentes y gracias por estar una vez más acá. De mi parte, Marco, las gracias es para ti, ya que me estás dando la segunda oportunidad de estar en Punto y Coma con Marco Cáceda. Mariano es profesor, es pedagogo, es conductor y productor de la 1270 AM y la 1160, la Estación del Pueblo. Mariano, cuéntanos un poquito, antes de entrar a nuestro tema principal, ¿cómo te está yendo por allá? Porque pues esto a veces se pone candela ya en la radio. ¿Ah? Sí, Cuéntanos un poquito. Tenemos el programa Por los Opuestos, lo transmitimos todos los días, 2 horas diarias, tanto en la tarde como en la noche, en la madrugada. Y bueno, es un programa, como sabemos, de política federal de Estados Unidos y algo más, como dice el eslogan, y donde tú sabes, tratamos de buscar entre líneas qué es lo que se está manejando en Washington acerca de las tomas de decisiones. Pero yo he escuchado unos comentarios que eso a veces se pone, levanta fuego ahí, ¿ah? Bueno, muchas veces no queremos realmente escuchar lo que está pasando. Yeah. Y parece que la gente prefiere estar como engañada con tal de escuchar algo dulce. A veces hay cosas duras que pues se dicen, pero son reales, ¿no? Son reales y bueno, yo lamento si más de uno ha roto, ha lanzado el radio. Lamenta si ha roto algún corazón. Pero allí está, nosotros buscamos la fuente de los audios y verificamos que realmente lo que toda la estamos información llevando, está verificable, todo, 100%. todo. Es un trabajo profesional, claro que sí, me consta. Gracias, Mariano. Vamos a hablar en este día sobre el nuevo orden mundial. Yo sé que es un tema que tú pues has trabajado mucho, has hecho mucha investigación y es un tema, vamos a decir así, caliente, que a mucha gente le llama la atención. Quizás algún televidente no conoce bien lo que es el nuevo orden mundial. Explícanos un poco, Mariano, ¿qué es el nuevo orden mundial en este tiempo? Con palabras fáciles vamos a tratar de introducir este tema, ir avanzando poco a poco hasta dónde está llegando lo que es el nuevo orden mundial. Cuéntanos un poquito, María. Sí, hablando en términos sencillos, yo siempre he partido de la idea de que tenemos que señalar a alguien de estos productos que quieren crear caos, quieren provocar miseria o control en el mundo. Okay. Con algún objetivo, probablemente sea el de ellos atesorar más capital, más poder, para a la final, bajo esos recursos, lograr un control total de la población. Y para lograr, entiendo yo, este control de la población, probablemente actúan a través de sociedades secretas que a su vez allí están integradas por grandes mandatarios, banqueros, gente de poder, militares o de la alta esfera política. ¿Quiénes son estos grupos que quieren, como tú explicas, controlar, tomar posición, tomar terreno? ¿Quiénes son ellos exactamente? Yo diría que, yéndonos a la historia, se hablaba quizás de los Illuminatis. Hoy en día yo creo que la fiel representación de estos grupos es el grupo Bilderberg, por ejemplo, o la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Okay. Son grupos que quieren, digamos, ganar terreno, quieren tomar poder, quieren tomar autoridad en el mundo. Es correcto. Okay. Inclusive son los grandes prestamistas del mundo. A la final probablemente ellos crean las crisis económicas y nosotros, a cambio del papel que están imprimiendo, llámese dinero, estamos entregando nuestros recursos. Por ejemplo, cuando hubo la gran explosión de la burbuja hace unos 5 o 6 años atrás, sí, claro. La gente perdió su capital. Y si has notado que al transcurrir el tiempo se ha vuelto de moda como que entrégame el oro para darte dinero. Entonces digamos que a raíz de esa gran explosión que hubo de la burbuja inmobiliaria, la gente entregó sus tesoros, el oro que tenemos guardados, bien sea de familiares, de herencias o que sencillamente hemos tenido a larga de nuestra familia. Y lo entregamos a cambio de que nos dieran papel. Y a la final ese papel lo está imprimiendo estos grupos económicos, representados entre ellos la Reserva Federal o el Banco Internacional. Yo me acuerdo las declaraciones del presidente Bush papá, no sé si tú recuerdas, que causó en ese entonces
Pues lo dijo un líder del mundo, en ese momento presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, lo dijo, habló sobre el nuevo orden mundial y remeció las estructuras. ¿Tú te acuerdas un poquito de este Sí, tema? me acuerdo. Aparte que Bush padre también ha sido señalado de pertenecer a varias sociedades secretas. Así es. Sí, Calaveras y Huesos, la Así traducción es, en español. así es. Pero antes de él, hay indicios de que Nixon ya había planteado la necesidad de 14 puntos para llevar adelante un nuevo orden mundial. Quiere decir que ya él estaba abriendo como una primera puerta. Sí, inclusive yo diría que Kennedy advirtió, porque en más de una oportunidad el presidente Kennedy en sus últimos discursos acusó directamente Sí. que un país de libertades como Estados Unidos, una república, ¿por qué tenía que estar sometido a estas grandes sociedades secretas? Justo yo de él quería hablarte porque llama un poco la atención de que todos estaban de acuerdo, pero él como que tenía una posición opuesta. ¿Cuál era el origen de su posición realmente? ¿Por qué él estaba opuesto a esta tendencia? Era una tendencia casi homogénea, que caminaba como una ola que iba y él se opuso y pues no duró mucho tiempo, una cosa bien curiosa. Es antagónico si estamos hablando de un país que fue fundado bajo una creencia cristiana, sustentado en el Nuevo Testamento, Así donde es. tenemos un libre Así albedrío. es. Así Cómo es. de repente, es decir, una tierra bendecida como Estados Unidos va a ser controlada por estos grupos de manera oculta. La perspectiva de nuestros primeros padres, Mariano. Correcto. Es decir, El los fundamento de esta nación, la Constitución de los Estados Unidos. hasta la propia Declaración de Independencia. Exacto, entonces es una contradicción. Exacto. Entonces, si la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue abierta, Estados Unidos le dijo al mundo, nosotros queremos liberarnos, queremos ser libres de los ingleses. Y a partir de allí se planeó una república en la cual tuvieran oportunidades y libertades muchas personas. Porque de repente, cuando ya Estados Unidos ha llegado a un nivel, digamos, desde el punto de vista como potencia, porque Claro. no quiero nombrar la palabra imperio, Ok. como potencia, más allá que ha podido demostrarse más fuerte que cualquiera de las anteriores que ha habido en el resto de la humanidad, ¿por qué tenemos que arrodillarnos ante los intereses de unos ambiciosos grupos familiares o de banqueros o de militares? La Estatua de la Libertad todavía está ahí. Correcto. Somos un país libre, supuestamente. Sí. Pero esto como que suena una contradicción de este tema. Mariano, ¿cuáles son los objetivos principales? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la agenda, si podríamos decir, directa de lo que es el nuevo orden mundial? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es la meta de ellos? ¿Cuál es la predicación de ellos respecto a este tema? Muchos han hablado que estas sociedades secretas, inclusive antes de Cristo, ya ellos venían con estos planes de cómo apoderarse del mundo. Pasamos varias etapas, una de las muy nombradas fueron los Illuminatis, pero yo quiero llegar a hoy en día a cómo ellos han venido desarrollándose. Hoy en día están bajo el escudo, digamos, de grupos como Bilderberg, pero más fuertemente yo creo que el paso más importante que dio para llevar adelante este nuevo orden mundial fue a través de la Reserva Federal. La Reserva Federal hace acumular la gran riqueza de los Estados Unidos en manos de estas sociedades secretas, que curiosamente, ¿cómo es posible que el Banco del Pueblo de los Estados Unidos esté en manos hasta de extranjeros, pero extranjeros que han sido ricos durante toda su vida porque han financiado caos, han financiado guerras, armamento, hambruna? Entonces, esas son las personas que son los grandes accionistas de la Reserva Federal. Y posteriormente, una vez que ellos logran atrapar, estar en su poder, la riqueza de Estados Unidos a través de este banco privado, lógicamente podemos observar cómo lo que fue parte del siglo XX se desarrollaron grandes cantidades de guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es decir, después vimos la de Corea, vimos Vietnam, todos los conflictos del Medio Oriente. Entonces, uno diría, estos grandes conflictos bélicos justos aparecieron con el resurgimiento de la Reserva Federal. ¿Cuáles son los objetivos, si pudiéramos, porque se ha hablado mucho de un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión? Y uno dice, bueno, pero ¿dónde vamos a llegar? ¿Sería conveniente para el mundo tener un solo gobierno, económicamente hablando, socialmente hablando? ¿Sería conveniente tener una sola religión para el mundo? ¿Sería conveniente para el mundo tener una sola moneda? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que vamos de camino hacia ese objetivo o esto es solamente una falacia, solamente una especulación por toda esta élite de millonarios?
Actualmente existen más de 200 convenios de uniones entre países, donde se derriban las fronteras, cambian las monedas, cambian las condiciones laborales y hasta las banderas. Entonces, definitivamente, entiendo yo, lo llaman mercado común, lo llaman AFTA, lo llaman Iniciativa del Sur, cualquier punto. A la final tienen todos objetivos comunes. Un solo parlamento, un solo presidente, una sola bandera, no hay fronteras. Es decir, ahí está representado lo que sería un gobierno global. Entonces vemos, por ejemplo, la gran comunidad europea. Ya se habla que después del mercado común europeo, el próximo paso va a ser la anexión junto a Estados Unidos. Sí. Entonces, me recuerdo en unos años anteriores, hace aproximadamente 8 años, ya se hablaba de quién debería ser el presidente de ese nuevo gobierno mundial. Como que había un personaje ahí que se estaba perfilando. En ese había perdido unas elecciones, entonces decían que él debería ser la representación del nuevo gobierno mundial o global. Como que cada momento tiene su líder, por decirlo así. Exacto, y tomaron en ese momento la cresta de la ola, y este personaje nos hablaba a todos, hay que economizar, no podemos seguir explotando los recursos, tenemos que guardar de alguna manera, que no era más que tratar de guardar las riquezas de ellos y por otra parte aún más control sobre nosotros. Hoy tenemos más de 170 naciones soberanas en la Tierra. ¿Tú crees que convendría tener un solo gobierno? Muchas de esas naciones lamentablemente han nacido en pobreza y en desesperanza. Sí. Entonces vemos grandes bloques que te ofrecen, nosotros tenemos moneda, una moneda que es aceptada en todo el mundo, que es reserva de los grandes bancos. Nosotros tenemos un mercado de 500 millones de personas que tienen poder adquisitivo. Nosotros necesitamos de ti porque tú quizás produces alimentos básicos para nuestro pueblo. Inmediatamente esas pequeñas naciones ambicionan ser socios de ese gran conjunto de naciones que está rodeándose a través de un mercado común. Es muy interesante, Mariano, pero vamos a ir a lo que dice la Biblia, porque el libro de Daniel hace más de 2500 años profetizó algo de lo que ahora mismo está sucediendo. Si vamos al libro de Daniel, capítulo 7, y capítulo 7, verso del 7 y 8, los dos versos 7 y 8, usted va a notar de que la Biblia nos habla, Mariano, de 10 reinos, de 10 supernaciones que se van a dar. Es bien interesante. Y yo hice una pequeña lista y quiero usar un poquito la imaginación, ya que la Biblia contempla esto. Y es curioso porque ¿cómo es posible que Daniel hace 2500 años pudiera profetizar algo que hoy en día lo estamos viviendo? Pero vamos a usar un poquito nuestra imaginación. Y si tuviéramos que alinear o que juntar o que organizar 10 supernaciones en el mundo, usando un poquito la imaginación, podríamos decir primero, número 1, Norteamérica, número 2, Europa Occidental, número 3, Japón, número 4, Australia, Sudáfrica y el resto del mercado económico desarrollado, número 5, Europa Oriental, incluyendo Rusia, número 6, Latinoamérica, no podemos dejar atrás a Latinoamérica, número 7, África del Norte y el Medio Oriente, número 8, África tropical, número 9, Asia del Sur y Sureste, y número 10, la China, porque no podemos dejarla atrás a la China. 10 supernaciones, dice el libro de Daniel, para que venga un personaje llamado el Anticristo. ¿Qué piensas tú de eso? Curiosamente, Marco, tratando de llevar a esta fórmula o entender esta fórmula, las uniones las proponen estas naciones ricas. Rusia propone unión hacia China, hacia la India, a todo lo que sería un mercado común de aduanas. Estados Unidos le propone a Canadá y le propone a México, vamos a hacer un solo mercado. Alemania, el corazón de Europa, le propone a Francia, a Italia, a España, vamos a hacer un solo mercado. Son las naciones ricas las que llevan adelante este objetivo. Es interesante porque las naciones ricas de alguna u otra manera están cumpliendo lo profético, lo que ya estaba preestablecido en la palabra. Todo se está alineando. Es como que de una u otra manera, querramos o no, nos estamos alineando en una sola autopista cumpliendo lo profético en el hoy de hoy. La población se encuentra sorprendida por todos estos hechos y muchos del pueblo están subyugados por todas estas presiones y esferas políticas.
qué está haciendo, por ejemplo, nuestro país, Estados Unidos de América, en este mover, en este movimiento, en estos cambios? Tú que hablas mucho de política todos los días en la radio, ¿cómo ves tú el ADN de nuestro grupo político, de nuestros representantes, lo que nos representan a nosotros en América, por ejemplo, en todo este movimiento? ¿Cómo los ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Voy a hacer un poco de historia. Okay. La Constitución de Estados Unidos ha sido de inspiración a más de 100 constituciones vigentes hoy en día en el resto del mundo. Eso es verdad. ¿Qué me hace entender esto? Que muchos países siguen a Estados Unidos. Estados Unidos es el gran líder, es la gran innovación. Entonces, si veamos algo, si Estados Unidos propone, vamos a hacer una lucha por los derechos humanos, probablemente muchos países lo van a seguir. Okay. Si Estados Unidos propone, vamos a bajar los aranceles, los impuestos, muchos países lo van a seguir. Si Estados Unidos propone la Internet, lo van a seguir. Ahora, si Estados Unidos propone legalización de la marihuana, lo van a seguir. Si Estados Unidos propone legalización del aborto, lo van a seguir. Y si Estados Unidos propone que tiene que haber un solo mercado, también lo van a seguir. Entonces, lo que trato de entender es que si Estados Unidos es el gran líder que lleva adelante iniciativas y las demás naciones confían en el liderazgo americano, ¿quién nos dice a nosotros que Estados Unidos está tomando hoy en día las decisiones correctas y hacia qué mundo quieren llevarnos los actuales dirigentes de esta nación? ¿Quién cuestiona a Estados Unidos en todas estas decisiones? Esa es la pregunta. ¿Quién se enfrenta a decirle a Estados Unidos, las cosas no son así, no estás haciendo lo correcto, vamos a hacerlo diferente? Como tú bien dices, muchas naciones se dejan llevar por esa ola de liderato de Estados Unidos. Entendemos que Estados Unidos es el líder en muchos aspectos, en muchos aspectos de nuestra estructura, de nuestra propia vida. Hasta la cultura. Gobiernos, cultura, en muchos aspectos como que Estados Unidos nos lleva en una ola y nos sigue llevando. Sí, Estados Unidos nos hizo tomar Coca-Cola, nos hizo comer hamburguesas de McDonald's. Creo que hasta Papá Noel es de Estados Unidos. Bueno, tengo un hijo alemán, pero ellos lo tomaron y la pizza dentro de poco será inventada en Estados Unidos. Y lo combinaron a Papá Noel con una bebida tú sabes, de soda, y pues le hicieron la publicidad. Y siempre ellos están tomando ese liderato. Exactamente. Pero ¿cuántas de las cosas que está haciendo este gran país, que es los Estados Unidos, están correctas? ¿Y cuántas están incorrectas? ¿A dónde vamos? De acuerdo a tu análisis político que haces tú todos los días, sobre todo de lo que es Estados Unidos, ¿qué crees tú? ¿Qué futuro nos depara para nuestros niños? Cuando estén ya ellos adultos, de acá 20, 30, 40 años, y nosotros estemos arrastrando un poquito los pies, estemos en esa tercera edad, si yo te dijera, Mariano, cierra los ojos y visualiza a un Estados Unidos diferente, ¿cómo te lo vas a imaginar? A mí siempre me gusta responder con hechos históricos. Okay. Estados Unidos sabemos que fue fundado muy diferente a otras naciones. Los que llegaron aquí siempre aseguraron que habían llegado como a la tierra prometida. Y Estados Unidos, entiendo yo, que de alguna manera tuvo esa mano de Dios siempre dispuesta a ayudar. Entonces, Estados Unidos le dedica su declaración de independencia a Dios, le dedica su constitución a Dios, le dedica su moneda a Dios. Yo creo que de alguna manera estuvimos bajo ese escudo. Pero en el momento que los dirigentes de Estados Unidos de hoy en día quieren sacar a Dios de todo este escenario... Lo sacan de las escuelas, lo sacan de todos los lados. Ahí está. Lo sacan de todos lados. ¿Qué perdemos cuando sacamos a Dios? Todo. Pero ¿quién sustituye a Dios, me pregunto yo? Nadie. Pero hay uno que siempre ha intentado hacerlo, ¿verdad? Bueno, sí. Okay. Hay uno que siempre ha querido ser imitador de él. Imitador de él. ¿Y qué ha pasado con aquellos que se han unido? Y la Biblia dice, y padre de toda mentira todavía. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Han fracasado, han caído en la miseria, el caos. Coincidencialmente o no, es lo que entiendo yo quiere el nuevo orden mundial. Control, caos, miseria y hambre. Pero eso nos llevaría a una destrucción absoluta. Pero sobreviviría un grupo, que es lo que ellos buscan. Recientemente, hace un par de años atrás, la ONU realizó unas sendas conferencias acerca de la alimentación en el mundo y de la población. Y yo los escuchaba cada uno de ellos, de los interlocutores, que la mayoría pertenecen a sociedades secretas. Y todos hablaban, Marcos, de manera tan irresponsable. El mundo está sobrepoblado,
el mundo necesita nada más 500 millones de habitantes, el mundo debería de por lo menos perder 100 millones de habitantes por X cantidad de tiempo. Es decir, ellos ya sentenciaban a la gente a morir. Wow. Eso es duro, Mariano, lo que estás diciendo. Sí, y eso está allí, los audios. David Rockefeller era uno de ellos que lo proponía. Que el resto de la población va a acabar con todos los recursos y no va a haber nada para nadie. Entonces yo me preguntaba, ¿que vamos a acabar con los recursos que están en manos de ustedes, será? Y se les acaba a ustedes su riqueza, entre otras cosas. ¿O quién les ha dicho a ustedes que los 7.000 millones de habitantes en la Tierra no es sostenible? Entonces fíjate ese detalle. Se separa Estados Unidos de Dios, un país que ha sido bendecido y no hay la menor duda. Porque en este país un pobre tiene aire acondicionado, un pobre tiene videojuegos, quizás tenga un vehículo, lavadora y secadora. En el tuyo y en el mío un pobre tiene aire acondicionado, lavadora, secadora, videojuego. Mucha pobreza. Mucha pobreza. Si acaso no come ni siquiera 2 veces en el día. Exacto. Entonces, es un país de abundancia. Dios lo ha bendecido. La pregunta que yo me hago, sí, y el que nos está escuchando, entonces, Estados Unidos, ¿a quién está sustituyendo por Dios? ¿Y por qué estos grupos nos hablan de caos, de muerte y de miseria y de control? ¿Se acaba el libre albedrío, Marco? ¿Será que el libro de Daniel tiene razón y esos 10 reinos vienen? ¿Esas 10 supernaciones vienen? Pero nos tienen que engañar para llegar, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero ¿será que viene ese anticristo y es inevitable? Pero hay un reino que prevalece aún mayor. Y de eso quiero hablar un poquito, de ese reino. Y ese reino le pertenece a Jesús. Tú hablaste de la protección de Dios. Yo quiero hablar de lo mismo. ¿El pueblo de Dios tiene o no tiene protección? El pueblo de Dios que confía en el Señor y en sus promesas, a pesar del caos, a pesar de los problemas en economía, a pesar de toda la situación tan compleja y tan difícil que socialmente estamos viviendo en este tiempo, yo vengo a decirte, juntamente con Mariano, que si tú tienes fe en la persona de Jesús de Nazaret, vas a sobrepasar y vas a poder sostenerte en medio de esta crisis. Quiero que sepas de que Dios es un Dios resucitado, un Dios vivo, un Dios real. Y así como protegió y analizando con Mariano tantos años este país y lo cubrió y lo sostuvo y lo levantó y lo hizo un país poderoso, igual a ti, si tú eres un remanente, si tú eres parte del pueblo y abrazas la fe cristiana, Dios puede protegerte, Dios puede guardarte en medio de tus circunstancias. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la moneda, el dracma. ¿Qué es esta moneda? Porque es un nombre que como que salió en las esferas, en los medios, en los escritos, pero realmente, ¿qué es el dracma? Ok, el dracma proviene ya de la antigua Grecia. Okay. 500 años antes de Cristo estaba en circulación. Algunos dicen que fue la primera moneda que se estableció en el mundo. Quizás alguna a lo mejor hubo en Asia, pero fue realmente la primera moneda. Inclusive se comercializaba en el Imperio Grecorromano y parte del Mediterráneo y muchos países asiáticos. Eso le dio la fortaleza al Imperio griego, que llegamos a conocer, ¿no? Esa gran Grecia de cultura, de edificaciones, de deportes, etc. Pero esa moneda estuvo vigente hasta nuestros tiempos. ¿Cómo que estuvo vigente? Explícanos un poco eso. Esa moneda estuvo vigente hasta el 111. ¿Y qué significa eso? Bueno, entiendo yo, el número 1 es el inicio de algo. Así es. Entonces, el 1 de enero del año 2001 desaparece la moneda griega. Por cierto, si los griegos eran politeístas, que creían en muchos dioses, así es, esa moneda decía, es para Dios. ¿Qué Esta decía? moneda es de Dios. Es de Dios. Okay. Desaparece la moneda más antigua del mundo, bajo el acuñado, bajo el sello, es de Dios. Desaparece el 1 de enero del año 2001, sustituida por un euro. ¿Quién nos hace entender esto? Están acabando con lo poco que nos queda de historia y lo más triste aún, siguen sacando a Dios el valor material que tiene algunas cosas del ser humano. Fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13, capítulo 13, verso del 5 al 9, nos habla del anticristo, nos habla de que el mundo espera la venida de un personaje llamado el anticristo, que va a tener poder político. Y también nos habla de un falso profeta, que va a tener el poder religioso.
¿Qué crees tú cuando se habla, Mariano, sobre que vamos a tener un solo gobierno, pero también vamos a tener una sola religión? ¿Tú crees que ahora nuestra fe, que en muchos casos se hace tan difícil, creer en un Dios que no vemos, pero sabemos que existe? La gente ha claudicado su fe. Vemos matrimonios, vemos crisis que se están dando, vemos la misma televisión, los medios, la corrupción, el Internet. Tú sabes cómo está el Internet, que eso es, hay que tener un cuidado cuando uno abre una computadora, porque estamos a ley de poder ver cosas terribles en segundos. Pero aún así, manteniendo nuestra fe cristiana, en este mundo que nos rodea, en esta sociedad, nuestra fe se ha ido debilitando. Imagínate tú un mundo donde solamente exista una sola religión, una sola verdad, una sola creencia. ¿Tú crees que nos podremos sostener si esto será? Vuelvo al inicio, si Dios nos sacan a Dios de todo nuestro contexto, de nuestra vida, nuestro compartir, yo creo que estamos fracasados, porque no quiero ni nombrar al que van a llamar sustituto. Por otro lado, lamentablemente van atacando los valores, van atacando las naciones, después de atacar a Dios, por supuesto. Sí. Atacan las naciones, atacan la familia, atacan los valores. Entonces, cuando tú logras atacar, resquebrajar ese punto de vista, lógicamente, ¿quién lo sustituye? Entiendo yo que lo va a sustituir la Internet, o lo va a sustituir un gran líder que te va a decir, no te preocupes, aquí tienes todo lo que necesitas, porque yo estoy velando por ti lo que no pudieron hacer los otros. Así es. Te voy a dar paz, te voy a dar armonía, te voy a dar muchas cosas. Te voy a dar comida. Te voy a dar comida, nada te va a faltar. Que es el gran control. Sí. Y aquellos que tienen mucho, yo se los voy a quitar para que tú puedas disfrutarlo. Sí. Falso. Aquellos que tienen mucho van a tener mucho más. Y no solamente recursos, sino también poder. Y vamos a estar más subyugados. Más subyugados, pero tenemos un gran benefactor que nos está dando de comer, que nos está dando grandes beneficios, grandes ayudas, y realmente son todos muy buenos con nosotros. Por fin, Él envió por nosotros los pobres. Definitivamente un plan diabólico, 100%. ¿Y eso qué va a traer? ¿Paz y tranquilidad? No, ¿Y qué nos va a traer? Esclavitud. esclavitud. Cuando tú logras una persona llevarla a un grado de dependencia total, esa persona, otra vez vuelvo a repetir la palabra, pierde la libertad, el libre albedrío, lo pierde y no puede florecer, no puede crecer, no puede engrandecerse, no puede desarrollarse y dejar un legado para las próximas generaciones, como lo han dejado muchísimas personas, desde el campo de la medicina, desde el campo de los deportes, desde el campo familiar, el campo de la educación. Han dejado un legado porque esas personas fueron libres en desarrollar sus ideas y pensamientos. Es muy peligroso todo esto, Mariano. Estamos hablando de palabras fuertes. Yo creo que el mundo está en una pausa donde debe tomar decisiones. Y espero, sinceramente espero, de que estos temas se puedan difundir a través de los medios y también podamos tomar decisiones a nivel de Estado, a nivel de pueblo, a nivel social, y podamos defendernos de esta corriente álgida que viene, esta corriente tan fuerte que viene, que se llama el nuevo orden mundial, porque no encuentro la lógica de poder tener algo mejor en esta vida. Esta vida, ya como estamos, es difícil. La única esperanza, la única razón de nuestra vida es Dios. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da nuestra roca fuerte, pero el tiempo en que vivimos, el sistema, es difícil, es complicado. Fíjate que vamos por el camino contrario. Debe enseñar a la gente Dios, la Biblia, la palabra, enseñarle educación, familia, prosperidad. No, es todo lo contrario. No hay Dios, no hay palabra, no hay libertad, no hay familia, no hay soporte, no hay nada. Es como un cascarón vacío. Sí. Entonces, a la final, ¿qué clase de hombre tenemos? Un títere. Pero tenlo por seguro que ese nuevo orden mundial, sociedades secretas, ellos sí van a poder acceder a todo lo que nosotros nos hemos privado. Y allí realmente la diferencia, la gran brecha se va a seguir expandiendo, porque cómo llegar de estando de un nivel de abajo al nivel que van a tener ellos o tienen ellos hoy en día, que es casi imposible
Vivimos en un incluir. tiempo difícil, Mariano. Hablando de familia, y estoy haciendo acá un pequeño dibujo, la estructura familiar. ¿Quién es el líder de la casa? El papá. La mamá es la ayuda idónea, la compañera del varón. Tú sabes que tienen planes de acabar ya con papá, mamá. Sí, a eso voy, a eso voy. Ah, Por eso- eso, por eso hago el disculpa, dibujito. No. Pero todos estos años hemos sido sostenidos en esta estructura. Y si tú levantas los ojos arriba y vas a ver la estructura del cielo, ¿a quién vas a ver primero? A Dios. Y debajo de Dios está el Hijo, Jesucristo. Y también, por supuesto, claro está, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad. Fíjate, durante todo este tiempo, Mariano, nos hemos sostenido en esta estructura. Papá, mamá y los hijos. Y ese ha sido nuestro legado. La Biblia nos habló de la procreación, nos habló de cómo manejar esta estructura y cómo multiplicarnos en este planeta. Muy bien, perfecto. Pero ¿qué pasa ahora? Esta sociedad quiere romper esta estructura. Ahí es donde justamente el punto que tú ibas a iniciar. ¿Cómo nos va a ir rompiendo esta estructura, Mariano? ¿Cuál es el mundo si acabamos con este patrón? Que este es un patrón que nuestros padres, nuestros primeros padres nos enseñaron. Y es un patrón que a duras penas lo hemos sostenido para entender realmente la estructura de Dios para la humanidad. Cuando esta estructura se rompe y nuestros líderes están de acuerdo que esto se debe romper y esto ya no sirve para nada, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el mundo en que vamos a vivir? ¿Qué opinas de eso, Mariano? Bueno, primero será un mundo sin identidad. Te quería comentar cuando nos Sí. cruzamos de pensamiento. Ya ellos quieren acabar, por ejemplo, la palabra padre y madre. Quieren sustituirlo por persona 1, persona 2. Quieren acabar con los 2 géneros que conocemos. Se habla de 5 géneros, que no tengo ni idea. ¿De cuántos géneros? 5 géneros. 5 Sí, géneros. yo escuché un nombre y dije, bueno, eso es otro planeta. No sé Dios dónde. mío. Entonces, todo eso lo van, digamos, desmoronando. Ahora, fíjate, vámonos. A mí me encanta hablar de la historia y de los números, Sí. estadísticamente. Sí. Cuando tú tenías un programa muy interesante el otro día, que era de las cárceles. Las cárceles, lamentablemente, la mayoría que las ocupas son, entre otras cosas, jóvenes que no tuvieron un núcleo familiar. Sí. Hubo una Son- crisis. Son los principales clientes de ellos, lamentablemente. Problemas disfuncionales de los hogares. Ahí no, vemos. no tenían un modelo de padre, de madre. Entonces, son los primeros que llegan a esos lugares. Son los candidatos fijos. Ok. Los que abandonan las escuelas, los que mayoritariamente abandonan las escuelas, ocurre igual. No hay núcleo de familia. Y así vamos sucesivamente todo lo que va encerrando los problemas y desviación El social. joven no tiene un mentor, no sabe a quién preguntar, no sabe a quién contarle sus cosas ocultas, no tiene con quién abrir su corazón. Cuando llega a casa, no hay nadie. No hay nada. Entonces está vacío. Es allí donde ellos están atacando. Entonces, ¿qué sociedad, si sigue creciendo el número de hogares que se fracturan? Sí, ¿Qué va a ocurrir? Se van a llenar las cárceles, sí. las desviaciones van a seguir aumentando y, por supuesto, los estudios van a terminar quedando para un pequeño grupo. Y esos que quedaron atrás va a ser más fácil de dominar o sencillamente tratarles de inculcar una religión o inculcarle un pensamiento totalmente falso. Cuando hablamos de esclavitud, ¿qué se te viene a la mente? Mira, tengo esta visión. Si yo te digo, Mariano, esclavitud, hablando de este tema, que es un tema social, un tema donde tiene mucho que ver Dios en esto, porque Dios nos da esperanza de vida, pero es una crisis permanente esta, una crisis que va de mal en mal, ¿no? Y el propósito justamente que nace este espacio de punto y coma es para traer una voz de esperanza, para traer una voz de aliento, traer una voz donde hemos venido a decirte que tú no eres un esclavo, pero existen los esclavos. Sí. Hemos venido a decirte de parte de Dios que tú puedes ser verdaderamente libre, pero existen la gente que está esclava. Cuando yo te menciono la palabra esclavitud, ¿qué viene a tu memoria? Primero viene el inicio de este tema. Considero que el nuevo orden mundial va camino a eso, Ok. a esclavizarnos. A esclavizarnos. Veo eso, es lo primero que veo. Van a tener un control total sobre nosotros. Es decir, ya esto nos controlan, nos espían,
Vamos a la computadora, inmediatamente saben que estamos investigando dentro de ella. Las cuentas de banco, a dónde nos movilizamos a través de un GPS. Los satélites están a la orden de... A la hora, todos lo saben de nosotros, Sí. hasta la ubicación, hasta si le hemos mandado un texting a nuestras madres. Entonces, yo me pregunto, ¿con qué finalidad van a saber toda nuestra vida? Quizás hasta un televisor que tenga una pequeña cámara en este momento, ellos Sí. están tratando de saber qué llevamos están aquí adelante. mirándonos. Están mirándonos. Y bueno, Eso pasa. Y me conciencia no, sorprendió. Yo el otro día me conciencia estaba no, ya ha dando fallado varias veces los Sí, micrófonos sí, mientras sí. estamos hablando. Así es. Entonces, es lo que vengo a ver. ¿Qué visualizo? Si lamentablemente eso continúa, definitivamente veo una gente que está totalmente controlada. Subyugada por el sistema. Subyugada. Entonces, al estar controlada, veo grandes filas, bien sea para conseguir alimento, para conseguir asistencia médica. Esa es la visión que tienes. Sí. Grandes filas, grandes colas, como dicen en Sudamérica, de mucha gente subyugada pidiendo algún servicio. Algún servicio, bien sea comida, bien sea salud. Mariano, pero algo. eso es un retroceso al mundo. Pero es una esclavitud. ¿Acaso la esclavitud es antigua la esclavitud? Y la esclavitud, cada vez que los países podían librarse, valga la redundancia, de ella, crecían, prosperaban. En cambio, los países que mantuvieron la esclavitud siempre iban para atrás. Sí. Es decir, la libertad fue lo que hizo emprender a la gente, crear, es decir, crecer, desarrollarse. Entonces, si tú quitas la libertad, definitivamente los pueblos, perdona por la expresión, quedan castrados, Sí. quedan mutilados. Y yo creo que ese es el punto que ellos también tienen que ir adelante. Y así lo veo, Marcos. Fíjate, pero tengo buenas noticias para nuestros televidentes. La noticia es el Señor Jesucristo. Él te puede dar una verdadera libertad. Hemos traído ya acá algunos testimonios y hemos visto en forma impresionante cómo Dios ha podido obrar poderosamente en cada persona. Hay un sistema, lo hemos analizado con Mariano en este día, un sistema difícil, opresor, dictatorial. Hay muchas cosas que no son muy democráticas, que digamos. Pero sin embargo, también quiero presentarte, porque ese es el propósito de Punto y Coma, una fe. Una fe en alguien que está vivo, que está resucitado, en alguien que tiene poder y que puede hacerte vivir en medio de este sistema, en este nuevo orden mundial, que ya estamos camino hacia ese orden mundial y camino hacia un sistema subyugado por los ricos, por los poderosos. Yo he venido a decirte en forma segura, en forma enfática de parte de Dios, con Mariano acá a mi lado, que si tú tienes esperanza, que si tú tienes fe, que si tú crees en un Dios poderoso, puedes empezar a tener un ADN, pero un ADN diferente. Puedes convertirte en una persona maravillosa y puedes convertir en otros en personas maravillosas que en una comunidad en conjunto puede empezar a creer cosas grandes. Hay promesas en este libro y Dios está vivo y no nos ha abandonado. En este libro que se llama Biblia hay promesas que Dios nos ha dado para su pueblo. Y aún en un sistema tan agobiante en que vivimos, estas promesas están intactas. Son verdaderas y son para ti y para mí y para la vida de Mariano, para su familia de Mariano, para mi familia y para todos los que estamos acá. Así que no te olvides, porque ese es el propósito de Punto y Coma. Traerte un tema de actualidad, traerte un testimonio, pero también traer una reflexión, traer una motivación y explicarte que a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, existe la esperanza, hay un espíritu de vida en la persona de Jesús. No desmayes, no te rindas, no importa qué crisis estés pasando, no importa cuál situación seas la que estás pasando. He venido a decirte que tenemos esperanza en Jesucristo, podemos hacerlo, solamente cree que puedes tú saltar la crisis, puedes sobrepasar tu situación. A pesar de todo, lo puedes hacer porque Dios está con nosotros y Dios es el que nos lleva de la mano. Ese es el superhéroe de nosotros. Ese es el que reemplaza cuando papá y mamá no estaban en casa. Si tú empiezas a leer este libro maravilloso que se llama la Biblia, Él te enseñará de todo. Te enseñará estructura familiar, te enseñará cómo poder buscarlo y cómo poder ser un modelo en la vida para que tus hijos sepan también y tengan un legado mejor. Gracias
por haber estado con nosotros en Punto y Coma. Gracias, Mariano, una vez más por este tiempo. Ha sido un honor tenerte acá. Y que no sea pues ni la primera ni la última, que sean muchas invitaciones más que puedas acompañarnos, y gracias una vez más por tu aportación. Que Dios te bendiga y será hasta el otro programa de Punto y Coma con Marco Cáceres. Gracias.